Estamos en el volumen 6 de la serie Las Parábolas de Cristo. En el capítulo 13, versículos del 6 al 9, aparece la parábola de la higuera. Es la primera parábola que se trata en este volumen. Y hablamos en el segmento previo de la ocasión, cuál es el contexto. Y yo quiero leer ahora, irme hacia atrás. La parábola aparece en el versículo 6. Yo voy a leer desde el versículo 1 para tener una idea del contexto. Dice en el versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Alguien murió de una forma horripilante. Tremendo. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, bueno, ahora todo lo que Jesús comienza a decir, lo dice teniendo nuestro Señor Jesucristo en su corazón la intención de contestar a estos hombres que vinieron a contarle esto. Y todo lo que Él diga ahora lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Te está dando el contexto. ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? El Señor sabía lo que ellos estaban pensando. Sabía lo que había en su corazón. Ellos podemos deducir ahí que ellos pensaban que como esta gente murió una muerte blasfema, mezclada su sangre con los sacrificios, una cosa tremenda, mezclada la sangre del hombre con el sangre de un animal, era algo tremendo, una maldición, una cosa terrible. Entonces Jesús le mira el corazón y le lee el corazón y le dice, pensáis, ustedes están pensando que esos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Jesús está corrigiendo la falsa idea, la falsa doctrina de que porque a una persona le ocurra algo malo, significa que tiene una maldición generacional, un ciclo de iniquidad, o que un demonio lo atacó, o que pecó, o que el Señor lo está castigando. Eso fue lo que ellos pensaron. Y pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Tal vez si a ti te ha ido mal y te botaron del trabajo, se te quemó el carro, algún hermanito viene y te dice, examínese hermano, que eso es una mujer que es un pecado. ¿Sabe? Dios lo está castigando. Te enfermaste, eso es que tiene pecado, iniquidad oculta. Te diagnosticaron diabetes, eso es maldición generacional de diabetes. Aquí me imagino yo que estos que se le acercaron pertenecían a la secta de la liberación y guerra espiritual. La secta de la liberación y guerra espiritual tiene un folleto que lo elaboraron para los encuentros católicos. Y en ese folleto, ahí habla de que el hombre está bajo maldición. Y dice en ese folleto, vete y míralo, que cuando en el Edén Adán pecó, Dios maldijo al hombre, Adán, a causa de su pecado. Y que el hombre está bajo maldición por su pecado. Eso dicen ellos. Pero la gente como leen el folleto y no leen la Biblia, cuando yo voy a la Biblia a decir a ver si es verdad eso, vemos que eso no es verdad. Vamos a ir un momento para que tú veas. En Génesis, capítulo 3. Ahí está la caída del hombre. ¿Ven? Y vamos a ir después que el hombre cae, cuando Dios comienza a hablar con ellos. El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, estoy en Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahora voy al 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Bueno, el Señor maldijo a la serpiente, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No la maldijo. No, eso no la maldijo. A la mujer sí, a la serpiente sí. ¿Ve? A la serpiente dice, el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás. Pero a la mujer no le dijo, maldita serás. No le dijo a la mujer. Así que la mujer no llevó maldición en el Edén, sino que le dijo que ahora iba a tener una situación más difícil. ¿Ve? Versículo 18. Espinos y cardos, bueno, el 17. Y al hombre dijo, ahora viene el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, todos esos hombres que no tienen autoridad, que son cobardes, y que no son hombres en su casa, y que mandan a la mujer a trabajar, y ellos se quedan haciendo el papel. Dice, este cambió el papel. Dios puso a Adán como el ejecutivo del Edén, y él puso a la mujer como la ejecutiva. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y de ella todos los días de tu vida. El Señor no le dijo a Adán, maldito serás. No, el Señor maldijo la tierra, no a Adán. Entonces, en el Génesis, cuando el hombre peca, Dios no maldijo a Adán. Dios no lo maldijo. ¿Cómo Dios va a maldecir a Adán si Adán es la imagen y semejanza de Dios? Dios no puede maldecir su imagen y semejanza. Dios tenía un plan para restaurarle. Pero ese folleto que anda por ahí, que está repitiendo como papagayo, cuando usted vaya y lo busque, cámbiele eso. Esa es una grande, que en una ocasión un pastor me mostró ese folleto y yo estaba ahí, comencé a leerlo porque imagínate, a chequearlo. Eso es secreto, se supone que en aquel tiempo se supone que no se le mostrara eso a nadie. Había pacto de silencio y era secreto. Y cuando yo estoy leyendo eso, digo, pero eso no lo dice la Biblia. Había muchas cosas que decía que no decía la Biblia. Que simplemente ir a la Biblia y leer, tú te dabas cuenta que era un error. Yo no sé cómo se tragaron todo eso hasta el día de hoy, siguen repitiéndolo. Que el hombre fue maldito en el Edén cuando pecó, Dios lo maldijo por la maldición del pecado. Eso no es verdad. Dios maldijo la tierra, y maldijo la serpiente. Hay dos que fueron malditos ahí, la serpiente y la tierra. Adán y Eva no. Ellos sí enfrentaron las consecuencias de su pecado, pero Dios no lo maldijo a ellos. Mira, si la Biblia no lo dice, no le añada a la Biblia. Mira lo que dice. En el versículo 14, vamos a leer donde dice. El versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Le dijo, maldijo a la serpiente. Y en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré, pero no le dijo, maldita serás. Y en el versículo 17, cuando trata con el hombre, no le dijo, maldito serás. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obediste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. ¿Te das cuenta? Eso es tremendo. Cuando uno va y lee la Biblia, y tú vas y lees los comentarios de los hombres infalibles de Dios, pues tú ves que no se alinea con la Biblia. Por eso no hay que ser exégeta, no hay que saber griego ni hebreo, ni hay que ir a clase de astronauta para simplemente leer y ver qué fue lo que sucedió ahí. Siempre un niño de 5 años que ya esté leyendo un poquito, tú le preguntas después que le lee eso, ¿quiénes recibieron maldición? Y él vuelve y mira ahí, comprobación de lectura. Eso es fácil. Entonces, hay toda una enseñanza por ahí que dice que cuando a ti te pasa algo malo, es porque hay una maldición detrás. Y cogen un versículo que está en Proverbios, creo que es 23:2. No me acuerdo ahora mismo. Que dice que la maldición no viene sin causa.
pero cogen, te citan ese versículo, la última parte, y cortan la primera parte. Porque la primera parte de ese versículo dice que como la gaviota en su vuelo, como los golondrinos que vuelan, y entonces dice así la maldición. Sí, usted se fija que las aves, usted la ve por un momento, ¡fu! Y pasan y no se quedan. Y usted ve que la gaviota desaparecen a tal grado que cuando llega a cierto tiempo se van a otro país, vuelan, llega el invierno y se van. Entonces, te está diciendo que el que sin causa, sin que Dios haya pronunciado una maldición, eso no puede venir un problema, pero como la gaviota, se va, como a todo el mundo le llega un problema, viene y se fue. No todos los problemas vienen porque esté bajo maldición. Ahora, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Ves? Eso sí, le faltó por falta de conocimiento, entonces tú puedes perecer, puedes ignorar. Esta gente, él está hablando en Mateo capítulo 13, versículo 1, esta gente le está hablando de unos hombres galileos que fueron a ofrecer sacrificios y lo cogieron y lo mataron y mezclaron su sangre con los sacrificios. Una muerte muy fea. En ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo. Hoy sí tenemos el Espíritu Santo. Si tú oras, el Espíritu Santo te toca en el corazón. No vaya, quédate. Y así guía a la persona. Dice, respondiendo Jesús a esto, le dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más que pecadores? Eran más pecadores que todos los galileos. Eso es lo que yo estaba pensando. El versículo 3. Os digo, no. ¿Cuál es la respuesta a esa idea, a esa doctrina? De que cada vez que te pasa algo es porque está bajo maldición generacional y ciclo de iniquidad y todas esas cosas. Él le dice no. Os digo no. Un no contundente. Que pocas veces vemos que Jesús da una respuesta contundente, clara y corta. Muchas veces el Señor responde con una parábola, responde con indirectamente. A esta vez está respondiendo breve y directamente, una respuesta de una palabra. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Fíjate, ellos le contaron a Jesús de un incidente trágico que le ocurrió a unos galileos. Y él les dice, ¿ustedes piensan que eso era porque eran más pecadores? Era pecado oculto. Sabrá Dios lo que estaban haciendo. Pero yo le digo que no. Y yo le voy a contar de otro caso similar. Él les cuenta en el versículo 4, él les cuenta de unos 18 hombres sobre los cuales cayó una torre, una muerte violenta. Y había la enseñanza de que los hombres que morían muertes violentas era la ira de Dios. Que el que muere de una forma violenta, un accidente, el que le da una enfermedad, te dio un cáncer, eso es un pecado, eso es una maldición generacional, eso es que estás en pecado. Eso es algún ciclo de iniquidad. Se han sacado unas cuantas cosas como si fueran brujos. Y él le recuenta, ustedes me están hablando a mí de los que mataron y mezclaron su sangre. Y yo le voy a hablar a ustedes también de otros, que le cayó la torre. Ellos no eran más, la respuesta dice, que él le dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Fíjate que ellos le hablaron de hombres en Galilea. Galilea era un sector de gente menospreciada al grado de que los galileos tenían su propio dialecto. La gente de Galilea tenía hasta su propio dialecto. Los de Jerusalén tenían una forma de hablar diferente. Jesús era de Galilea. Y esta gente que vinieron a darle ese cuento de esos hombres que les pasó eso, que eran galileos, sabiendo ellos, por el habla de Jesús, sabían que Jesús era galileo. ¿Ve? Y que esos discípulos que están ahí, la mayoría eran galileos. ¿No recuerda cuando él subió, que vino el ángel, se le puso en Hechos, al lado de ellos, mientras ellos miraban que se iba Jesús hacia arriba? Le dijo el ángel, varones galileos que estáis mirando al cielo, eran galileos.
Entonces los galileos eran menospreciados. Entonces ellos vinieron con su segunda intención, diciéndole a Jesús, estos galileos que le fueron a ofrecer sacrificio, y mira, son gente galileos, malditos, gente de abajo. Y mira cómo el Señor los castigó, que le dio una muerte horripilante y mezclaron su sangre con los sacrificios. Y Jesús entonces le dice, ajá, porque eran galileos. Y él le hace el cuento entonces de aquellos 18 hombres a los cuales le cayó la torre en Jerusalén. Porque ellos pensaban que ellos eran de Jerusalén, tú sabes. Ellos son de un lugar santo, ellos son de la ciudad santa, de Jerusalén. Y entonces le dice, pero así como le aconteció a los galileos, que ustedes piensan que están bajo maldición, también le aconteció a aquellos 18 hombres que son de Jerusalén. ¿Te das cuenta que el Señor sabe la intención de lo que está pensando la persona? Sábelo, Jesús está contestando a cuál es la intención del corazón de ellos. Fíjate, él comienza diciendo, pensáis, yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes piensan que porque eran galileos tenía alguna maldición generacional. Los galileos estaban, no se ajustaban, era gente que no pertenecían a la secta de ustedes. Bueno, pues ellos son del diablo, ¿verdad? Y él le dijo, y lo de Jerusalén, dice el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Jerusalén, en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Él está diciendo a ellos, ustedes, los de Jerusalén y los de Galilea, es decir, no me estoy hablando de maldiciones. No, porque yo leí un libro de una tal profeta, que es una cosa que da deseo de llorar. Y donde menciona personas, no que los colombianos, que aquello, como si tuvieran ciertos grupos de nacionalidades, tienen ciertos tipos de maldiciones y de ciclos y de, no sé, como principados asignados. Una cosa terrible. Esta gente era esta misma gente de esa doctrina de guerra espiritual, de donde piensa que si tú eres de Cuba, pues entonces tú tienes un principado que está sobre Cuba y tienes esa misma cosa sobre ti. Y si tú eres de Argentina y si tú eres de México, son gente que están buscándole siempre, buscando poner causas que Dios no pone. Fíjate cómo él cambia de Galilea a Jerusalén. Él le dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oye, ¿te das cuenta? El Señor está enfrascado en un debate, en un desbaratar de la doctrina de guerra espiritual que enseña que cuando a ti te pasa algo malo es porque hay maldición generacional, que si te divorciaste es porque hay maldición generacional y tienes que ir y rezar, repetir la oración. Confieso y renuncio y rechazo, y cree que con decir palabras mágicas ya con esas palabras solucionaste el problema. Entonces el Señor está tratando con esa idea que no es nueva. La idea de la doctrina de todo es un demonio es el hombre en su mente natural tratando de excusarse. Mira, eso comenzó desde el capítulo 3 de Génesis. Eso no es nuevo. Vámonos a Génesis otra vez para que tú veas. Esa forma de pensar es la naturaleza pecadora que no quiere admitir que metió la pata, que pecó. Fíjate en el capítulo 3 de Génesis. Que cuando, después que Adán y Eva habían pecado, en el versículo 9 viene el Señor llamándolo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y él respondió, oye, el Señor te está reclamando al hombre, ya ahora, pecador. Y mira cuál es la mentalidad del hombre pecador. Versículo 12 dice, capítulo 3 de Génesis, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. No, el hombre siempre, la mente pecadora nunca admite responsabilidad. Siempre es, o es el diablo que me tentó, o es la mujer que me diste, o siempre la culpa está en otro.
la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, yo estaba bien, ¿para quién te mandó a darme esa mujer? La culpa es tuya, la culpa es de Dios, porque yo estaba tranquilo y me diste esa mujer y esa mujer ahora mira lo que me causó el problema que me ha causado. El hombre no enfrentó la naturaleza, la mente pecadora, la religión carnal, terrenal. No quiere nunca admitir que es pecador. Dice, la mujer que me diste fue culpa de Eva. Y en última instancia, tú fuiste que me diste Eva, es culpa tuya. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, qué bobo, qué chévere. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer también se montó, porque como la mujer o el hombre, los dos cayeron, la naturaleza pecadora. El pecador no admite. Si yo tengo un problema, es más fácil decir, yo le fui infiel a mi mujer, ¿verdad? Y me agarraron. Ay, mi amor, perdóname. Lo que pasa es que mi abuelo y mi tatarabuelo le eran infiel a la mujer. No soy yo. Es una maldición generacional. No soy yo. Es una maldición generacional que me está haciendo que yo haga eso. Es decir, no soy yo. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. No soy yo, la mujer que tú me diste. No. La serpiente que tú creaste y le permitiste que viniera aquí y tú eres responsable. Y ahí vuelve la persona que dice, no, yo no puedo dejar de fumar. No puedo dejar de meterme droga. No puedo dejar de hacer tal o cual cosa. Porque dice el que es homosexual, dice, no, yo no puedo dejar de ser homosexual porque fue que Dios me creó así. Es que eso viene en la genética. Entonces la responsabilidad es de Dios. El hombre pecador siempre busca poner la responsabilidad en Dios. No admite. ¿Te das cuenta? Esa doctrina de guerra espiritual, donde todo lo que te pasa es por un demonio. Nunca es por pero el Señor pone la responsabilidad en ti. El Señor dice, mi pueblo perece, es destruido. No porque por el diablo, ni por maldiciones generacionales, ni porque le falta oración, ni porque le falta ayuno, ni porque le falta cantar corito, ni porque le falta hablar en lengua, ni porque le falta predicar. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Esto que estamos haciendo ahora, conocer cuál es la verdad. Esto que estamos haciendo es lo que la falta de conocimiento es. Claro. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es rebajando, ayunando que tú vas a ser transformado. Ni orando, ni aleluyando. Ni cargándole el saco a tu hombre espiritual, a tu papá espiritual. Es yendo a la palabra. ¿Está viendo? El Señor está enfrascado luchando contra la falsa doctrina que es tan popular hoy. Y seguimos viendo, el Señor le dice, no, lo de Jerusalén os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Vamos a ver por qué el Señor equipara a los que sufren tragedia, muerte trágica y problemas con los demás. Porque mira, más grave, más violento que morir que te caiga una torre arriba, o que morir que tu sangre la mezclen con la de un animal. Peor que eso es que se pierda tu alma en el infierno. Y Jesús le pone a ellos y dice, miren, ustedes que vienen con su mala intención y su falsa doctrina de guerra espiritual y su falsa doctrina de maldiciones y ciclos de iniquidad, que ustedes están diciendo que eso le ocurrió a esa gente porque tenían maldiciones generacionales y demás. Ustedes creen que eran más pecadores, que era pecado oculto. Ustedes que están ahí, ustedes están en peligro de que es más doloroso perderse el alma en la eternidad como el hombre rico que murió y despertó en el infierno, ardiendo por la eternidad. Eso es más traumático que morir, porque la muerte de una persona que lo aplasta a una torre es repentina y súbita. Eso es algo que pasa en unos instantes y se acabó ya. Pero la muerte de cuando echan tu alma en el infierno es una tortura eterna y perpetua. Y Jesús le dice, ustedes están muy equivocados. Ustedes tienen que enfocarse en que no caigan
no les caiga algo más grande que una torre. Pereceréis igualmente. Si ustedes siguen con esa malicia de tratar de manipular la verdad y vinieron con esa intención solapada, fíjate que el diablo desde el principio tiene la estrategia y trabajó en la mente de Adán y de Eva. Después que ellos pecaron, el diablo trabajó en la mente de ellos. Mientras ellos estaban escondidos, antes de que Dios llegara y los llamara, el diablo trabajó en la mente de ellos y le contaminó su forma de pensar, y el hombre comenzó a pensar conductualista, como la psicología. La psicología del niño nunca tiene problemas, siempre cambia la circunstancia, cambia esto, lo otro, siempre hay, no, yo soy así porque cuando chiquito me traumatizaron, y él es así por esto, por lo otro, siempre la culpa es de otro. Siempre es la mujer que me diste, la serpiente, siempre es el medio ambiente, no es el DNA, no es mi crianza, no. El diablo contaminó la mente, y esa misma contaminación la vemos aquí en el capítulo 13, que viene esta gente con una explicación y le están hablando a Jesús de eso. Jesús le pone un par radical, no y no, le da dos no. Y después que él le contesta eso, en el versículo 6, dice, dijo también esta parábola. Y a consecuencia de que Jesús está luchando en contra de esa doctrina, falsa doctrina de guerra espiritual, yo no digo que no hay una guerra. Hay una guerra verdadera. Lo que pasa es que recuerden que el diablo siempre coge algo verdadero y lo exagera para convertirlo en algo falso. Es bueno beber agua, pero si tú te bebes, yo tengo mi agüita aquí, si es bueno yo beber agua, pero si yo me bebo 55 vasos en media hora de esto, me mato. Eso se llama intoxicación hídrica. Pero beber un poco está bien. Entonces el enemigo coge algo bueno, que es de verdad que hay cierta guerra, y hay una lucha, y no se confunda, en Efesios capítulo 6, ahí no está hablando de guerra, porque lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Lucha y guerra son dos cosas distintas. Al final de una lucha, los dos que están luchando quedan vivos. Uno domina al otro. Al final de una guerra, hay muerte de parte del que fue vencido. ¿Te das cuenta? O sea, tú no tienes guerra con los demonios porque tú no puedes matar. Nadie ha matado a ningún demonio. Tú no puedes matar al diablo. El diablo no te puede matar a ti porque en Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ves? El diablo no te puede matar a ti. Ni tú puedes tampoco matar al demonio, porque estás átalo, aquí alguien lo está soltando y después suéltalo, lo ato, lo suelto, lo levanto, lo plancho, no saben qué hacer con el diablo. Es que en una lucha son dos personas que están forcejeando para dominar al otro y no hay muerte. Lucha. Pero en la guerra no. La guerra, verdadera guerra espiritual, es una guerra de doctrina, de ideas. Esto que estoy haciendo yo es verdadera guerra, porque yo estoy aquí peleando con doctrina, con ideas. Esto que está haciendo Jesús está peleando con esa doctrina, con esa pensáis, esa forma de pensar. Versículo 2, respondiendo a Jesús les digo, pensáis que estos galileos, pensáis, esta es la verdadera guerra, porque mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento son ideas, ¿ves? Y la falta de conocimiento o un conocimiento corrompido, torcido, puede causarte a ti la muerte, la destrucción, que es el producto de la guerra. ¿Te das cuenta? La verdadera guerra espiritual está en cuando tú te sientas con la Biblia y comienzas a quitar las ideas de la religión, llámese católica, evangélica, nueva era, como tú quieras llamarla que tú estés, y comienzas a poner las ideas de Cristo en tu mente. Estás en una guerra. En una guerra. Esa es la verdadera guerra. Pero que el diablo, el diablo no te puede hacer nada a ti. El diablo no te puede ni tocar. Ahora, si tú en tu ignorancia le das permiso, cuando él te dice date un tiro, y tú agarras la pistola y te das un tiro, pero no fue que el diablo te mató, te mataste tú mismo por bobo que le hiciste caso al diablo. ¿Te das cuenta? Si el diablo pudiera darte un tiro, no te le dijera nada, él mismo cogiera la pistola y te diera un tiro a ti. ¿Por qué no lo hace? Porque no puede. Necesita un hombre que le dé permiso, se entregue su voluntad y dispare. ¿Te das cuenta cómo es? Entonces estamos enfrascados en una verdadera guerra. Y en el versículo 6, que comienza la parábola que estamos tratando, la introducción, dijo también esta parábola. Es decir, él sigue hablando y destruyendo la enseñanza que tienen estas personas
de que lo que le sucede a la gente se debe a pactos generacionales, a ciclo de iniquidad, a todas estas cosas, porque eran pecadores. Hay cosas que suceden simplemente por accidente. ¿Ve? Yo quiero que tú entiendas que una maldición real es cuando Dios dice mal para una persona, es decir, Dios da un castigo para una persona. Pero cuando un hombre habla algo negativo, malo contra ti, eso no es maldición. Porque la maldición del hombre, si Jehová no la dice, eso es palabra que se la lleva el viento. Una maldición, si la maldición de la gente que Dios no habla tuviera poder, imagínate que ahí ese gobernante cubano duró ahí más de 50 años. Y tú sabes las maldiciones que a ese gobernador de Cuba le echaron por todos esos años. Le hicieron brujo, los cristianos le oraron, ayunaron, bueno, todas las religiones, y ninguna, el hombre murió de viejo. ¿Por qué? Porque la maldición del hombre, si Dios no la dice, no vale nada. No le cayó nada. Ahora, cuando Dios dice, ahí sí. Ahora, si Dios dice a la higuera, sécate, nunca nadie se va a comer más de ti. Ve, lo dijo Dios, entonces se secó la higuera. Pero si Dios no hubiera dicho nada, tú puedes pararte frente a un árbol y decir todo lo que tú quieras y no se va a secar. Porque no importa lo que tu mamá, tu abuelita, tu vecino, tu primo, tu tío haya dicho contra ti, te haya echado maldiciones. Si Jehová no lo pronunció, esas son palabras que se las lleva el viento. Entonces viene la gente de la ideología esta diabólica, satánica, de que todo te decretaron, que te maldijeron, que tienes que cancelar eso y que sí o qué. Qué triste la ignorancia. Es tiempo ya de que cuando han pasado ya unos años, yo creo que a medida que van pasando los años, y todos ustedes que han pasado por liberación y han pasado por quiebra de maldiciones generacionales y han pasado por rompimiento de ciclo de iniquidad y han pasado por todo esos disparates, cuando ustedes vean que las cosas siguen igualito, porque si tú no cambias tu mente vas a seguir, porque la mente, tu forma de pensar va a dictar tu conducta. Si tú no la cambias no vas a... Entonces, por más que te estrujes con aceite y que vomites, que eches moco, que flatulencia, que hagas lo que tú quieras y te revuelques en el piso, eso no te va a causar ni... Eso es como una pastillita para el dolor. En el momento puede que te impresione psicológicamente y tú te sientas mejor, pero después vuelves a lo mismo. Porque el perro es perro y el perro vuelve a su vómito. Tiene que saber cambiar la naturaleza. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos hemos detenido bastante en la introducción porque necesito que ustedes entiendan bien que eso es lo que se está tratando aquí. Es una guerra de ideas. Una guerra de ideas. Esto que estamos viendo ahora, que están repitiendo todos esos predicadores, que usted lo oye, prende el televisor, prende la radio, y usted lo oye, que cancelo, que decreto, que todo, gente que no se anima, gente repitiendo lo que me da dinero, lo que me invitan. Pero no quieren ir a la palabra. Yo prefiero que no ser popular, pero serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Y vamos, la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Yo te invito a que sigas estudiando con nosotros. La semana que viene, pues seguimos una vez todos los sábados. Vamos a tener varios segmentos para explicar las parábolas. Estamos en el volumen 6 y estamos con la primera parábola que aparece en ese volumen, que es la parábola de la higuera, hablando sobre la introducción, es decir, la ocasión, el por qué se dijo la parábola. Y tú puedes conseguir todos los volúmenes completamente gratis. Puedes ir a nuestra página web y descargar los 18 libros gratis. Bueno, y los demás que están ahí, hay 28 libros que los puedes descargar gratis. Y hay un correo electrónico que tú puedes mandar tus preguntas. Y yo tomo mi tiempo para contestarlas. Sí, yo las leo. Si me das tiempo, yo te la contesto. Y muchas veces, antes de usted poner la pregunta, termine de hacer todo el estudio, porque al final de los temas, muchas veces aparece preguntas y respuestas y objeciones. Y ya la pregunta que tú tienes, otro la hizo. Y a lo mejor está ahí y ya está contestada para ganar tiempo. Estamos reuniéndonos los domingos
a las 10:45 en el Hyatt Regency en Coral Gables, Miami. Les invitamos, si quiere visitarnos, está aquí, compartir con nosotros. Si tú amas la palabra de Dios, si la regla de fe es la palabra, pues tenemos una fe común. Si tú, regla de fe y lo que es verdad es lo que dice un hombre santo, eso es lo que tú piensas, pues no tenemos la misma fe. Ese otro evangelio, no compartimos ese evangelio. Nosotros compartimos el evangelio con personas que creen que la palabra de Dios está aquí. Y esta es la regla de fe. Nosotros no confiamos en hombres. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Es verdad que hay ministros. Sí, Dios trajo ministros como Dios me trajo a mí como un maestro. ¿Para qué? Para ayudar a asistir. Si el Espíritu Santo tiene que darte a ti un toque en el corazón y decirte a ti en tu espíritu, es verdad, yo quiero que conozca mi palabra. Y yo estoy para provocarte, para ayudarte, para acelerar el proceso de aprendizaje.